Si ustedes me preguntan si yo estoy siempre listo para comer, sí. Yo siempre tengo hambre. Pero más de la palabra, ¿no? Qué lindo realmente ver la iglesia y orando, glorificando al Señor y con un corazón sincero, ¿no? Y esto es lo que nosotros un día haremos por la eternidad. Veremos gloria al Padre en cada momento, en cada segundo. Estaremos con el Padre donde no habrá nunca más sufrimiento, nunca más habrá dolor, sino que sentiremos siempre la presencia del Padre, su calor, su amor. Y esta mañana les invito, no seguiremos con el estudio sobre el Evangelio de Mateo, sino que esta mañana les invito a abrir vuestra Biblia, si la tienen, o si no, pueden mirar aquí en la pantalla, en el libro, en el Antiguo Testamento, el libro de Joel. Y este libro, si nunca lo han leído, les invito a leerlo, porque es un libro increíble. Es un libro que tiene solamente 3 capítulos, es muy breve, pero tiene un montón de cosas que el Señor quiere decir, que quiere enseñar, que quiere alentar. Y hoy, sobre este libro, vamos a ver el capítulo 2. Abren su Biblia en Joel, capítulo 2, y el pasaje que miraremos es desde el versículo 12 hasta el 17. Y este libro es maravilloso. Yo puedo decir uno de los libros más favoritos, porque es un libro particular. Porque si ustedes leen los libros del Antiguo Testamento, pueden ver, digamos, la historia, ven el contexto de quién es el rey que está reinando en ese momento, de lo que está pasando. Pero aquí, en este libro, realmente no sabemos en realidad cuándo fue escrito. Sabemos quién es Joel, sabemos que él fue un profeta mandado por Dios, que él fue el hijo de Petuel, pero no sabemos en qué momento fue escrito, ¿no? No sabemos quién era el rey en aquel momento, por cierto. Y este libro es muy lindo porque en los primeros capítulos vemos que Dios habla de que Dios manda un juicio sobre el pueblo de Israel. Un juicio parecido a lo que pasó cuando estaba Moisés, cuando el Señor quería librar el pueblo de Israel de Egipto. Y si usted se acuerda, la 8ª plaga que pasó en Egipto, Dios mandó las langostas, ¿no?, para atacar a Egipto. Pero aquí vemos que Dios manda este juicio, mandando la plaga de langosta, no sobre los enemigos de Israel, sino al pueblo de Israel, a los israelitas. Y cuando pasa eso, esta plaga de langosta fue realmente devastante, en el verdadero sentido de la palabra, devastante. ¿Por qué? Porque la langosta habían arrasado todos los campos de grano, habían arrasado todos los viñedos de los agricultores, todos los campos de árbol de olivos, todo fue arrasado. Los israelitas habían perdido todo. Y por eso ellos se encontraban en una carestía. No tenían nada de comer. Pero
el Señor, en su misericordia, manda a su profeta, manda a su portavoz, a Joel. Y el mensaje que Dios manda al pueblo de Israel por medio de Joel es el mensaje que vemos al final en todas las Escrituras. En todo el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. Y es el mensaje que también Jesús anunció a los hebreos en el Antiguo Testamento. Y el mensaje es: arrepentíos. Arrepentíos. Y este mensaje no es un mensaje que Dios está diciendo normalmente. Es un mensaje que Dios está gritando. Está diciendo: arrepentíos. Muy fuerte. Y es una palabra que nosotros tenemos que recordar no solamente los domingos, sino todos los días. Todos los días de nuestra vida, acordémonos, arrepentíos. Dios nos enseña a arrepentirnos. Entonces, vamos a leer el pasaje de hoy, Joel, desde el versículo 12 del capítulo 2 hasta el 17. Y dice así: por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe que si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. Porque han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? Oramos. Padre glorioso, omnipotente, omnisciente, omnipresente, tú eres el Dios eterno, el único Dios. Te damos gracias otra vez por este día que estamos aquí delante de tu presencia, unidos como tu pueblo, como tus hijos redimidos. Y Señor, te pedimos perdón. Perdónanos por todos nuestros errores. Perdónanos, Señor, por deshonrarte, por pecar contra ti, contra tu persona, contra tu santidad, Señor. Y esta mañana, Señor, te pedimos de enseñarnos a arrepentirnos, a aprender qué es el arrepentimiento, a comprender, Señor, tu gracia, tu misericordia, tu amor. Guíanos, Señor, abre nuestros corazones y nuestra mente, Señor, para entender y recibir tu mensaje. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En esto, una cosa que tenemos que decir es que gracias a Dios que esta plaga que le pasó al pueblo de Israel, todavía no sabemos si pasará o podría pasar, pero no pasó a nosotros. Pero algo que pasó a nosotros recientemente, años atrás, fue la pandemia. Pasamos durante la pandemia del COVID, ¿no? Si ustedes se acuerdan, este virus que afectó no solamente
un país, sino que afectó a todo el mundo, ¿no? Y muchas personas se enfermaron, muchas personas murieron, amigos, nuestro caro, murieron. Y seguramente muchas personas en todo el mundo, y quizá también ustedes, se han preguntado esta pregunta, ¿no? ¿Qué quiere decir o qué quiere comunicar el Señor con esto, con esta pandemia? O más específicamente, ¿qué quiere decir o qué quiere comunicar el Señor, qué quiere enseñar el Señor a la iglesia con esta pandemia que pasó? O aún más en específico, ¿qué quiere decir o enseñar el Señor? ¿Qué quiso enseñar el Señor por medio de esta pandemia a nuestra vida, ¿no? Y una cosa muy clara, un enseñamiento muy claro que vemos que el Señor quiere enseñar en su palabra al pueblo de Israel y también a su iglesia hoy en día. Cuando pasan calamidades, cuando pasan este tipo de pandemia o de plagas, el Señor muy claramente siempre quiere enseñar arrepentidos. Él nos enseña y nos dice de arrepentirnos. Y esta mañana queremos entender qué es el arrepentimiento. Sé que ustedes ya muchos saben qué es el arrepentimiento, pero es muy bueno recordar qué es el arrepentimiento. Y yo pienso que este pasaje de Joel es el pasaje más claro donde vemos qué es el arrepentimiento. Y Joel lo explica muy claramente y vamos a ver qué es el arrepentimiento y qué implica el arrepentimiento. Y entonces, la primera cosa que vamos a ver y a aprender sobre el arrepentimiento es su naturaleza, la natura del arrepentimiento. Y hay 3 verdades sobre la natura del arrepentimiento. Y la primera verdad es que el arrepentimiento implica el alejarse del pecado, el volverse del pecado y volver a Dios. Vamos otra vez a leer los versículos 12 y 13, donde Jehová dice el versículo 12, por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí, rasgad vuestro corazón y no vuestro vestido, y otra vez dice Jehová, convertíos a Jehová vuestro Dios. Eso lo dice la Reina Valera. Pero la versión textual, la Biblia textual, lo dice para mí aún más lindo. En la versión textual dice, pero ahora dice Jehová, volveos a mí, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, volveos a Jehová vuestro Dios. Este verbo volver, ¿no?, describe el acto del arrepentimiento. Quiere decir, volver quiere decir, alejaos, dejad el pecado, dejad lo que te está tentando, dejad lo que se está convirtiendo en tu Dios. Dejadlo. Inmediatamente, rápido, dejadlo. Botalo. Si tu pecado es el porno, dejadlo. Tirad tu tele, tirad tu computadora, tirad tu celu. Tiradlo en la basura. Rápido. Y volvés a Dios. Volvés a Dios.
Pero esto no es el significado verdadero de la palabra arrepentíos bíblicamente. Es cambiar vuestra mente, cambiar vuestro pensar, cambiar en vuestro pensar a las cosas del mundo y, ¿cómo se dice? Dando vuelta a 180 grados y ponga sus ojos, su mente, y veremos toda su vida sobre el Señor. Esta es la definición bíblica del arrepentimiento. El arrepentimiento es un cambio de mente que después resulta en un cambio de acciones. No solamente nuestra mente, nuestro pensamiento tiene que cambiar, sino que también nuestras acciones. Antes yo hacía esto, nunca más. Yo ahora soy una nueva criatura en Dios y sigo y obedezco a Dios. Hago la voluntad de Dios. Otra verdad que vemos sobre el arrepentimiento es que el arrepentimiento es solamente a través de por la gracia de Dios. El arrepentimiento no es una obra que hacemos para ganar la salvación. No pensemos que nosotros arrepintiéndonos ganamos la salvación de Dios. No. Nadie puede arrepentirse y venir a Dios a menos que Dios atraiga a esa persona hacia Él. Acordémonos, es siempre el Señor que llama antes. El Señor llama a todas las personas. Llama a todas las personas a arrepentirse. Y acordémonos, nosotros que somos hijos de Dios, somos los sacerdotes de Dios y somos llamados a predicar esta verdad. A decir a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros amigos, a nuestros familiares, arrepentíos, arrepentíos. El arrepentimiento es algo que Dios da. Y esto es solo posible por su gracia. Nadie puede arrepentirse a menos que Dios conceda al arrepentimiento. Toda la salvación, incluyendo el arrepentimiento y la fe, es el resultado de que Dios nos atrae, de que Él nos abre nuestros ojos y que cambia nuestros corazones. Otra verdad sobre el arrepentimiento es que el arrepentimiento involucra todo nuestro ser, toda nuestra persona. Y cuando digo toda nuestra persona, todo nuestro ser, quiero decir nuestra mente, nuestro intelecto, nuestras emociones, nuestro corazón y también nuestra voluntad, nuestras acciones. Por ejemplo, el arrepentimiento implica que nosotros estamos de acuerdo con Dios que el pecado es pecado sin excusa. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Por qué? Porque hoy en día muchas personas dan excusas por el pecado. Y más, dicen que el pecado es normal hoy. Por ejemplo, yo tengo un compañero de trabajo que es latino y yo pienso, bueno, más entre los latinos, ¿no? Tener sexo con otra persona antes del matrimonio es normal. Yo lo hablé con mi compañero y él cuando me cuenta que la noche antes se fue a la cama con una persona que conoció a la disco, así. Y fue una cosa cha-cha, así. Pero yo le pregunté, pero
¿no te da asco esto? ¿No te da asco pensar que vos tuviste relación con una persona y después te olvidas? Una persona que viste una noche y chao. ¿No te da asco pensar que quizá la vas a tener embarazada y quizá tú no quieres ser el padre de ese hijo, dejarla ahí? ¿No te da asco? ¿No te da vergüenza? Y mi compañero, pero todo lo hacen, es algo normal. Estamos en el 2025, es algo normal. Él tomándome el pelo así. Y muchas personas ponen excusas. Dicen, es normal, todo lo hacen. Es normal que yo haga esto. Y estamos muy atentos como cristianos, porque hay muchos cristianos que dicen, es normal. Tanto, después la Biblia enseña que el Señor, si yo confieso el pecado, el Señor me va a perdonar. Sí, te va a perdonar, pero Pablo dice también, no se aprovechen de esto. No se aprovechen que el Señor perdona y sigan a hacer pecado. No. Porque si nosotros somos realmente renacidos, el pecado no es normal. El pecado, nosotros luchamos contra el pecado. Y cuando pecamos, no es algo normal que dice, Cuando nosotros pecamos, si realmente somos cristianos, nos debería sentir dolido, pero profundamente, dentro del corazón. Y acordémonos que cada vez que nosotros, cuando pecamos, no es que nosotros pecamos, si nosotros hemos pecado a una persona, no es que hemos pecado solamente contra esa persona. Hemos pecado primeramente contra Dios, el Dios santo, 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 como hemos cantado. Hemos pecado contra su persona, contra Él. El verdadero arrepentimiento involucra las emociones, el corazón. Y siempre en estos versículos 12 y 13 que hemos leído, ¿no? En el 13, Joel dice, convertíos rasgad vuestro corazón y no vuestro vestido, y convertíos a Jehová vuestro Dios. En versículo 12, convertíos a mí, al Señor, con todo vuestro corazón. Con ayuno y lloro y lamento. ¿Lamento de qué? Lamento del hecho que nuestro pecado ofende primeramente a Dios. Y después dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios. ¿Por qué dice rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos? Porque en aquella época, si ustedes leen los reyes, como David, como también Salomón, cuando habían cometido pecado, ellos se rasgaban los vestidos como símbolo de que realmente estaban arrepentidos, reconocían sus pecados, reconocían que habían pecado contra Dios. Pero había personas que se rasgaban, pero realmente no se arrepentían.
Y estamos atentos porque nosotros también, como cristianos, muchas veces a mí también me pasó que cuando cometí el pecado, yo le conté, que cuando yo manejo y cuando me sorpasan y una persona hace una infracción con el auto, pequé mandando a la muerte a esa persona y yo enseguida pido perdón, pero a veces cuando pido perdón al Dios no es sincero. El Señor mira nuestro corazón, Él sabe cuando realmente nuestro corazón es sincero, cuando pedimos perdón, cuando realmente nos arrepentimos. Y entonces debemos estar muy atentos que cuando nosotros arrepentimos, realmente nos arrepentimos del profundo de nuestro corazón, ¿no? Que reconozcamos realmente nuestro pecado, nuestro error, porque el error que esa persona hizo también muchas veces lo hago, ¿no? Y si quieren ver un real arrepentimiento en la Biblia, lo podemos ver en Salmo 51, cuando David pide disculpas, se arrepiente a Dios, ¿no? Desde el versículo 3 dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Y versículo 4, contra ti, dice David, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y teniendo por puro en tu juicio. No seamos como los niños. Los niños, yo cuando era niño, mis padres lo saben, yo cuando era niño era muy desobediente a mis padres y siempre, bueno, mi papá me daba y mi mamá siempre no, después me hablaba y me decía, ¿realmente estás arrepentido? Pero yo decía, sí, estoy arrepentido, pero ¿por qué? Porque no quería más tener la paliza de mi padre. No seamos como niños, como hacen los niños. Cuando nosotros nos arrepentimos, pedimos perdón, que sea de un corazón sincero. Otra verdad sobre el arrepentimiento es que el arrepentimiento involucra también la voluntad, ¿no? Y por voluntad, como dije antes, nuestra mente, un cambio de mente involucra un cambio de acción. Cuando nosotros dejamos el pecado, no solamente lo dejamos, sino que luchamos. Luchamos. ¿Y cómo luchamos? Luchamos gracias también. Tenemos medio de gracia para luchar contra el pecado. Primera cosa, tenemos el Espíritu de Dios. Somos sellados con el Espíritu de Dios. Tenemos la Biblia. Oramos. La oración es muy fundamental. Tenemos hermanos, tenemos la iglesia. Pedimos ayuda a los hermanos y hermanas. ¿No? Tenemos varias herramientas para luchar contra el pecado, ¿no? Y otra cosa que vamos, después de haber visto la naturaleza del arrepentimiento, vamos a ver los aspectos en el pasaje de hoy. El primer aspecto sobre el arrepentimiento que vamos a examinar es el incentivo, el empuje del arrepentimiento. ¿Cuál es el empuje, el incentivo de Dios para que nosotros nos arrepentamos? Lo encontramos siempre en el versículo 13 que dice, porque Dios es, ¿qué? Misericordioso y clemente. No solo esto, dice,
tardo para la ira y grande misericordia, y que se duele del castigo. Y esta palabra no solamente lo encontramos aquí, sino que también la encontramos en Éxodo. Moisés dijo estas palabras. En Éxodo 34, desde el 6 hasta el 7, donde dice: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad, ¿no? Y esta palabra describe el carácter de Dios. Dios es así. ¿No es maravilloso saber que Dios es misericordioso? Lento para la ira. Si no fuera lento para la ira, hasta ahora nosotros ya al infierno de una. Lento para la ira, grande misericordia. Misericordioso. Su misericordia se renueva cada mañana. Y que se duele del castigo. Acordémonos, el Señor es nuestro Padre, como un Padre, que nos reprende, que nos disciplina, como es justo que sea, pero después del castigo nos dice: vení, volvé, que te voy a dar un grande abrazo, ¿no? Y este ejemplo lo vemos también en la parábola del hijo pródigo. ¿Se acuerdan? El hijo pródigo en Lucas 15. El hijo pródigo, ¿qué pasó? El hijo quiso tomar su herencia y ¿qué pasó? Se fue, se alejó de la casa del padre y empezó a malgastar lo que tenía, su plata. Y después de haber gastado toda su plata, se quedó sin nada y pasó un tiempo de hambre. Y para sobrevivir, el hijo pródigo empezó a trabajar ¿dónde? Donde habían los chanchos, para dar de comida a los chanchos. Y él quería también comer la comida que los chanchos comían, pero no lo permitían. Entonces, ahí se arrepintió y pensó: oh, qué lindo eran esos tiempos en la casa de mi padre, ¿no? Dice: ¿cuántos jornaleros en mi casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Y aquí, después del versículo 18, me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros, ¿no? Y después de haber dicho esto, él vuelve a la casa del padre, y cuando el padre desde lejos lo ve, no es que está enojado, sino que el padre se levanta y corre hacia el hijo. Él corre gozoso de ver otra vez al hijo volver. Dice así: ¡wow! Mi hijo ha vuelto, ¿no? Y no solamente dice eso, sino que el padre dice a su siervo: matad a la vaca más gorda que hay, que vamos a hacer una fiesta, porque mi hijo ha vuelto, ¿no? Qué gozo, qué fiesta. Qué fiesta hay en los cielos cuando una persona se convierte a Cristo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el incentivo para arrepentirnos? El incentivo es que el Dios a que nosotros volvemos es fiel, es rico en misericordia, lento para la ira, es rico en amor, sin condición. Y acuérdense que, hermanos y hermanas, que la primera palabra
del Señor no es juicio, sino que es gracia. Gracia. Y cuando volvemos al Señor, cuando nosotros nos arrepentimos, otra cosa que debemos estar atentos es no nos arrepentamos con presunción. ¿En qué sentido? No pensamos que el Señor nos va a bendecir según nuestra voluntad. No pensamos que cuando nosotros pedimos perdón por el pecado al Señor, el Señor nos va a bendecir dándonos lo que nosotros queremos. No, no es así. Muchas personas piensan así, pero no es así. El Señor nos va a bendecir según el designio de su voluntad. Y es por eso que el versículo 14 de nuestro pasaje dice, ¿quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Este es ofrenda y libación para Jehová, vuestro Dios. Otro aspecto que vemos sobre el arrepentimiento es la urgencia. Es urgente arrepentirnos. De hecho, el versículo 12, otra vez el Señor dice, por eso pues, mañana. No, dice, ahora mismo, en este momento mismo, dice Jehová, convertíos a mí. Esta urgencia la encontramos también en el versículo 15. Dice, tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno y convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salgan de su cámara el novio y de su tálamo la novia. ¿Por qué esta urgencia? ¿Por qué? La razón la vemos en el versículo 17, que dice, entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues lo propio de tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. Porque han de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? En ese momento, el pueblo de Israel no solamente tuvieron esa pandemia, esa plaga de langostas, sino que también estaban por recibir el ataque de los pueblos alrededor. Un ejército estaba yendo para atacar a Israel. ¿Por qué? Y esto también el Señor lo permitió. ¿Por qué? Como pasó en todo el Antiguo Testamento, como leemos en todo el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios había empezado a alejarse de Él. Había empezado a olvidarse de Él. Había empezado a no obedecer a sus mandamientos, sino que habían empezado a alabar, a adorar a otros dioses. Y es urgente que nosotros nos arrepentimos. ¿Por qué? Si nosotros dejamos que el pecado siga en nuestra vida sin ¿cómo se dice? Dejarlo así, que sea algo normal, con indiferencia. Si dejamos que el pecado sea una indiferencia en nuestra vida, el pecado se puede convertir en un Dios, en nuestro ídolo. Y esto no tiene que pasar. Cada vez cuando nosotros pecamos, es urgente que nosotros
nos arrepentimos. Urgente. Urgente. No sé cómo están viviendo vuestra vida ahora. No sé en qué pecado o en qué tentación están viviendo. Pero enseguida arrepentímonos. No solamente los domingos. No es que tenemos que venir los domingos para pedir perdón, no. Acordémonos que nuestra relación con el Señor es íntimo. Es una relación personal. No es que podemos adorar al Señor solamente en la iglesia, no. Siempre podemos adorar al Señor. Y siempre podemos pedir perdón al Señor, en cualquier lugar. Si hay algo en que están luchando que es difícil dejar, pedimos al Señor ayuda. Pedimos perdón al Señor. Y acordémonos, el Señor siempre nos escucha. Y Él siempre, en su voluntad, Él no nos va, acordémonos, Él no va a responder según nuestra voluntad, sino según la de Él. Y Él nos va a ayudar. Arrepentímonos. Estemos atentos a no ser débiles espiritualmente. ¿Ser débil en qué sentido? Estamos débiles cuando dejamos de leer, dejamos de orar, dejamos de venir a la iglesia, dejamos de tener comunión con los hermanos y hermanas. No dejamos que el pecado entre en la iglesia. Y no solamente el pecado, no dejamos que la puerta abierta para que Satanás entre y ponga cizaña entre nosotros. Porque Satanás lo que él quiere hacer es destruir la iglesia. Desalentar a los hijos de Dios. No permitamos esto. Arrepentímonos. Oramos. Padre, reconocemos, Señor, que somos pecadores. Reconocemos, Señor, nuestros pecados. Y tú sabes cuáles son nuestros pecados. Tú sabes, Señor, cuáles son nuestros errores, porque tú conoces nuestros corazones. Porque a ti nada se puede esconder. Y Señor, guíanos, enséñanos, ayúdanos, Señor, al arrepentimiento. Ayúdanos, Señor, cuando pedimos perdón, a reconocer que el pecado sí es pecado, Señor. Y hemos pecado primeramente contra ti. Reconocer, Señor, que no te damos gloria cuando pecamos. Tú que eres, Señor, santo, santo, santo. Ayúdanos, Señor, a luchar contra nuestras debilidades, nuestras tentaciones, Señor. Solamente tú nos puedes ayudar por tu gracia. Y gracias, Señor, porque tú eres el Dios misericordioso, el Dios, Señor, que de amor, que ha mostrado este gran amor mandando a tu Hijo a morir. Gracias, Señor, por pagar nuestras deudas, nuestro pecado, Señor, en esa cruz. Gracias, Señor, porque sí,
Tú eres el autor, el único autor de la salvación. Hiciste tú, todo tú hiciste, Señor. Enséñanos a vivir en humildad, en vivir, Señor, como tú quieres, como tú nos enseñas, Señor, en amor, en unidad, Señor. Te damos la gloria, Padre, en nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Amén.